nos acompañan en la charla futbolera hoy con un exjugador, excompañero también, gran comentarista de fútbol, gran futbolista, gran directivo, pero mejor todavía como ser humano. Tato Noriega, bienvenido a la charla futbolera, ¿cómo te va? Richard, es un gusto enorme volver a verte, volver a escucharte y me va muy bien, gracias, espero que a ti también, sé que te va bien, así es que felicidades por este proyecto que echaste a andar y que va muy bien, a tus órdenes. Claro que sí, bueno, Tato, tengo que meternos en materia, ¿no? A ver, tú fuiste jugador de Monarcas Morelia, fuiste directivo, con ellos jugaste la Copa Libertadores, una Copa Libertadores sensacional que tuviste porque además se te daba mucho el arco rival y eres una persona que entiende y siente perfectamente al jugador de Monarcas, a la afición de Monarcas y también al directivo. Voy a empezar por la del medio, por la afición. Eh, ¿Cómo debe asumir la afición de Monarcas Morelia lo que está pasando con su equipo o lo que ha pasado con su equipo? Pues seguramente con mucha tristeza, Richard. En el momento en que tú y yo hablamos, todavía no es un hecho confirmado, pero todo apunta a que lo va a hacer muy, muy pronto. Como bien dices, yo tuve varios pasajes por Morelia, dos de ellos como jugador, otro más como directivo. Ahí debuté, no como jugador de Morelia, pero enfrentando a Morelia. Ahí me retiré como jugador de Morelia. Ahí fui directivo, ya te lo comenté. Ahí nació uno de mis tres hijos. Tengo muchos amigos, tengo muchos conocidos y sé lo mal que la están pasando, lo tristes que están, lo doloroso que es, porque en el fútbol, Richard, y esto lo va uno aprendiendo, los que fuimos jugadores lo vamos aprendiendo con el paso del tiempo, lo más importante es la gente, la afición. Soy bien honesto, cuando yo jugaba no tenía esa misma perspectiva, no fui educado. Creo que el jugador, por lo menos en México, donde yo crecí, no nos educaban a valorar a la afición. Y hoy, muchos años después, ya estoy viejo y entonces ya entiendo que es mucho más importante el aficionado que cualquiera. Tanto es así que hoy yo, habiendo sido campeón con Morelia, estoy aquí y aunque me duele y sufro, seguramente ese sufrimiento está lejos de lo que vive esa gente que creció con el equipo, que iba cada 15 días al estadio, que todos los días consumía entrevistas como estas o leía el periódico, la revista. Es decir, que Morelia era parte de su día a día, de su identidad, durante años, durante décadas. Entonces, debe de ser muy triste. Recuerdo que siempre fue tan importante el tema de Monarcas Morelia que incluso en aquella Copa Libertadores comenzaron jugando sus partidos de día cuando eran locales porque no tenían iluminación y se instaló el tendido eléctrico para el estadio precisamente por darle ese gusto a la afición de poder asistir a un partido nocturno. Es obviamente una afición que sueña, que respira fútbol. Uno sabe que en Morelia hay cualquier cantidad de fanáticos que de pronto no pagaban la renta de la casa con tal de poder pagar una entrada para verlos jugar a ustedes. A ese nivel llega la afición de Morelia. Más allá de lo mal que la están pasando, ¿cómo se le da esta noticia a la gente y que la gente entienda que hay razones que terminan de empujar y de llevar la situación a que el equipo termine de desaparecer de Morelia? Pues eso es el peor asunto de todo, ¿no? Es decir, tú y yo que vivimos aquí en los Estados Unidos, y no solamente por eso, sino porque nos dedicamos a la industria del deporte, sabemos que el tema de las franquicias se maneja de esta manera en Estados Unidos. Cambian de un lugar a otro según las necesidades del negocio y está entendido, ¿no? Y en México de alguna manera se ha querido hacer así. El problema es que creo que hay formas, Richard. Es decir, si es permitido, si es legal, si no estás rompiendo ningún reglamento, ninguna ley, está bien, pero de todos modos, entonces ten la sensibilidad de darte cuenta de que hay gente a la que vas a afectar y entonces trata de impedir que esto suceda. ¿Qué quiero decir? Que si los dueños de Monarcas Morelia encontraban alguna dificultad en conseguir mantener el negocio que ellos pretendían, algo no les parecía, algo no les funcionaba, ya sea con la afición, ya sea con el gobierno del estado, con el gobierno de la ciudad, con empresarios locales. Ok, pues expónlo, ábrelo públicamente y trata de resolverlo. Y entonces di, si esto no se resuelve,
yo me voy de aquí en 6 meses, en un año, y entonces todo el mundo tendrá que valorar y ponerse a trabajar y remendar las cosas, ¿no? Es como en un matrimonio, Richard, en cualquier relación humana. Seguramente hay errores de las dos partes, pero si no hay comunicación y no hay entendimiento de una parte diciéndole a la otra, oye, si no cambias esto, si esto no es diferente, si esto no es mejor, yo ya no sigo contigo, pues entonces es una traición, ¿no? Y da la sensación de que así es, porque no hubo posibilidad de respuesta. Están intentándolo, según sé, en estos momentos todos, la afición, gobierno del Estado y empresarios, pero con un periodo corto muy limitado sobre la hora. Si esto hubiera sido un aviso con tiempo, ya te hablaba yo de lo que se me ocurre, allá hay torneos cortos, por lo menos 6 meses, yo creo que lo prudente sería un año, pues creo yo que habrían encontrado una salida. Y ahí es donde me parece que está la peor parte. Hay pequeños empresarios que dependen precisamente de la permanencia de Morelia, porque bien sabemos toda la cantidad de personas encargadas de los kioscos de comida, de distribución de mercadería de un equipo que se arriman en una localidad como Morelia a esa fuente de clientes inagotables que son los fanáticos de fútbol y que le permitían a aquellos que tenían, no sé, el puesto de tacos en el estadio cada 15 días, pues hacer muchos tacos y hacer un dinerito que servía para el día a día. Visto esto, visto esta situación y que ahora se está intentando de algún modo, pues, no sé, salvar la idea de que Monarcas Morelia se pueda quedar, ¿ves esperanzador lo que hoy en día se ven como conversaciones, pero conversaciones, como tú bien lo dices, con un tiempo corto, un margen reducido de acción? Pues temo ser pesimista, Richard. Te repito que tengo muchos conocidos cercanos al medio del fútbol allá en Morelia y todos me cuentan que sí, se está haciendo un esfuerzo grande, pero todos coinciden en que parece estar muy difícil, que la brecha es muy grande y el tiempo es muy corto para acortar las diferencias, ¿no? Entonces, tengo que ser pesimista, desgraciadamente, y tienes razón en todo lo que dices, y le agregaría otro perjuicio para la ciudad, no solamente esos pequeños negocios que tú ya acertadamente mencionaste, Richard, sino todo lo que implica que una industria se vaya, porque se va un plantel de 25 jugadores, pero también se va un cuerpo técnico, se va gente de oficinas, se va gente de fuerzas básicas con jugadores, dejan de rentar oficinas, dejan de rentar casas, es decir, es como cuando una planta de autos deja de funcionar en una ciudad y genera un perjuicio económico. Aquí es algo parecido y esto es un mal menor, diría yo, comparado con el mal anímico, ¿no? La tristeza que ya decíamos, la frustración, que además puede generar muchas otras cosas. Ojalá esté yo equivocado, pero la gente que iba a seguir a Monarcas cada 15 días, pues a lo mejor algunos de ellos se pierden por un mal camino y hay más inseguridad, qué sé yo, hay múltiples escenarios que son negativos. Ojalá que se encuentre un medio para que esto no suceda. Sí, definitivamente el daño para la localidad va más allá del daño al espectáculo o el daño a la pasión del fanático, sino puede ser también daños sociales o mejor dicho, consecuencias colaterales de esta muy factible salida de Monarcas Morelia. ¿Qué le está sucediendo tanto al fútbol mexicano? Porque uno ve ahora lo que ha sucedido también con la segunda división. De pronto uno dentro de la cultura latina se acostumbró a ver el derecho deportivo de participar en la primera categoría, pero de pronto uno entiende también que está el derecho financiero de quien invierta dinero. ¿Hacia dónde va el fútbol mexicano con todo esto? Desaparece la segunda división, lo que está por ocurrir con Monarcas Morelia. Pareciera ser que el círculo del fútbol mexicano se va cerrando y se va cerrando en torno a pequeños dueños. ¿Qué se vislumbra en el horizonte? Te voy a hacer una pequeña historia y voy a tratar de resumirlo lo más que pueda, Richard. Yo creo que el fútbol mexicano, hasta cierto momento, que exactamente es por allá de 1989, 90, cuando yo precisamente comenzaba con mis primeros pininos en primera división, vive un parteaguas. Es decir, antes de eso las cosas no se hacían del todo bien. Recordarás el evento de los cachirules. México hacía trampa, no digo que no hubiera más gente que la hiciera, pero estamos hablando de México. México hacía trampa
Y ¿sabes qué es lo peor, Richard? Hacía trampa y no ganaba. Es decir, era absurdo, ¿no? Competía México con jugadores arriba del límite de edad en categorías inferiores y aún así no habíamos ganado nada. Creo que fue un duro golpe, pero positivo. A partir del caso de los cachirules, desde mi perspectiva, México ha sido una liga sumamente organizada, sumamente sólida y en franco crecimiento. Al nivel, creo yo, de llegar a ser una de las mejores del mundo recientemente. Son muy poquitas las ligas que están en todos los aspectos, me refiero infraestructura, nivel de competencia, salarios, por lo tanto el nivel de los jugadores, la cantidad de estos jugadores que juegan en equipos mexicanos y van a mundiales, siempre México es de los que más aporta. En fin, se habían hecho bien las cosas. Yo siempre he sido un defensor de este proceso nuevo, llamémosle así, desde 1991 aproximadamente. Sin embargo, coincido contigo, recientemente hay cosas que no se pueden defender y que dan la sensación de estar mal hechas por la forma nuevamente, Richard, no por el fondo. Voy a caer en lo mismo que acabo de decir sobre Monarcas Morelia. Los dueños de Monarcas Morelia no están infringiendo ninguna ley, parece ser. Si alguien tiene datos, pues que lo saque y entonces que se impida, ¿no? Pero los reglamentos parecen permitirlo y las reglas de juego ahí están. Entonces, con el descenso pasa lo mismo, Richard. Yo creo que la intención no es mala, y ahorita rápido me explico, pero las formas sí lo son, porque nuevamente lo hacen de la noche a la mañana, con la sorpresa de todo el mundo, con perjuicio para muchos involucrados, cuando la intención, insisto, puede tener un sentido, y el sentido al que me refiero es, hay una brecha muy grande, es tan buena, según yo, la Liga Mexicana, está a ese alto nivel, que la siguiente división, que era la categoría de ascenso, estaba muy lejos, y entonces no podía competir, porque además la Liga Mexicana, considero yo, Richard, no representa lo que somos como país, porque yo te digo que somos una de las mejores ligas del mundo, y sin embargo, no somos uno de los mejores países del mundo, somos un país subdesarrollado o en vías de desarrollo. En cambio, la liga es muy sólida, es muy competitiva, con altos salarios, con grandes infraestructuras, todo lo que ya mencioné. Entonces, quienes vienen abajo están muy lejos y sufrían para mantener pues esa posibilidad de estar cerca. ¿Qué pasa? Encuentra la Federación Mexicana que hay un gap, que hay un hueco entre la sub-20 y el primer equipo que no está cubierto y dicen, ok, estamos sufriendo con la liga de ascenso en donde hay empresarios que les deben a sus jugadores, que no están al día, que no representan lo que somos como fútbol mexicano de seriedad, de pagar a tiempo, de pagar bien. Bueno, deshagámonos de ese problema e insertemos ahí esa liga que está faltando entre la 20 y la primera división, que sea una liga sub-23 y la llamamos de subdesarrollo. Entonces, yo lo veo bien, yo creo que era necesario, creo que le va a venir bien al fútbol mexicano. El problema es, nuevamente, las formas, cómo lo haces, cuándo lo haces, cómo avisas a los participantes, trata de hacerlo más paulatino. Entonces, esa es mi respuesta y coincido contigo. Son muchos casos recientes de cosas mal hechas que además generan lo peor que puedes hacer, una mala imagen. A ver, uno se podría imaginar que de pronto, Tato, todo esto se termina de dar. A ver, todo esto como que estaba en el ambiente, el tema de Monarcas Morelia. Lo de la segunda división creo que sí sabíamos que desde hace rato había no solamente esa brecha deportiva, sino la brecha financiera y organizativa de la división de ascenso. Y pareciera ser que la interrupción del fútbol por la pandemia, pues como que es el momento oportuno, ¿no? Está la gente metida en otra cosa, la gente preparada en algo, la gente esperando en su casa, pues vamos a empezar a tomar decisiones y empezamos como quien dice a escarbar y a dejar lo que necesitamos dejar o lo que queremos dejar. ¿Habrá sido eso? Pues no lo sé, pero si es eso, es aún peor, ¿no? Vamos a volver a caer en lo mismo, Richard. Las formas, caray. Es decir, es un momento de crisis global, ¿no? No es solamente México ni el fútbol mexicano, es un problema realmente serio a nivel mundial y el tomar estas decisiones abruptas, o que por lo menos parecen abruptas porque no las conocíamos los que estábamos fuera, seguramente ellos sí,
y las venían trabajando, pero vamos a insistir en que entonces no está bien hecho porque debes de dar aviso y debes de ser más profesional, diría yo. Sí, concuerdo contigo. El timing es horroroso, es muy perjudicial para tanta gente que de por sí está sufriendo y viéndola complicada, y ahora estos duros golpes encima de todo, ¿no? Tema selección, porque la selección de México no parece verla que está, no sé, está en una realidad diferente a la realidad del fútbol mexicano. ¿Lo percibe así también Tato Noriega? No, fíjate que ahí sí no coincido, Richard. Te acabo de decir que creo que México está como liga en un nivel muy elevado y creo que la selección también, que no se me vaya a confundir y vayan a pensar que es de las mejores selecciones del mundo. Está escalón abajo de las selecciones, de las mejores selecciones del mundo, así como la Liga Mexicana está debajo de las mejores del mundo. Por supuesto que México no es mejor que ninguna de las 5 grandes ligas de Europa, pero sí creo que muy pocas otras superan a la mexicana después de esas 5. Y en selecciones nacionales igual, México tiene un récord que solamente Brasil equipara, que es el hecho, ya hasta perdí la cuenta, creo que son 7 Copas del Mundo continuas, superando la fase de grupos. Por supuesto que luego estancándose ahí, pero el estancarse ahí habla de continuidad, habla de calidad, porque además México lo ha hecho en grupos de la muerte y lo ha hecho cuando todo el mundo dice no tiene nada que hacer México, no va a pasar ahora. Sí, este mundial sí ya no pasa México. Y México pasa y muchas veces en primer lugar de grupo. Le falta dar ese paso del famoso quinto partido, ¿no? Pero además esos cuartos partidos de octavos de final de mundial, México los compite normalmente, le compite a Argentina y le compite a Alemania, que además, mira, estoy hablando de equipos de alto nivel. Entonces, yo sí creo que la selección mexicana está en buen camino, tiene mucho poder económico, toman buenas decisiones. El hecho de que esté el Tata Martino al frente, creo yo que es un reflejo de eso. Y además, el nivel del jugador mexicano es cada día mejor. Hay lo que yo te comentaba, más infraestructura, más capacitación en fuerzas básicas, el jugador empieza a salir del entorno mexicano, lo cual lo hace competir mejor, en mayores dificultades, crece mentalmente. Entonces yo sí creo que México puede dar una grata sorpresa para los mexicanos en algún mundial pronto. No estoy hablando de ser campeones del mundo porque eso es muy difícil, pero seguir siendo competitivo y llegar un poco más lejos. ¿Volverías al fútbol mexicano como directivo? Sí, Richard, no te voy a mentir. Incluso te comparto que afortunadamente he tenido algunas invitaciones en años recientes, algunas muy, muy recientes inclusive, pero no es el timing, no es el momento. Ahorita estoy enfocado en otros proyectos personales y familiares que tengo aquí en los Estados Unidos. Me estoy preparando, estoy haciendo algunos cursos que creo que me van a ayudar para el día de mañana a volver al fútbol. Le agrego a tu pregunta, Richard, que no sé si mi vuelta será a nivel de directivo o en cancha, es algo que me atrae también, pero no lo sé, no tengo prisa para tomar una decisión. Te repito que me estoy preparando y en un par de añitos veremos qué viene el futuro. Bueno, Tato, que tengas muchísimo éxito en todos esos proyectos, esas ideas, y que los puedas llevar a cabo. Y bueno, si está el sueño, eres alguien que a lo largo de tu carrera lo demostraste. Soñabas con ser futbolista, lo fuiste. Soñabas con ser internacional, lo fuiste. Soñaste con lograr grandes cosas y las has ido logrando una tras otra. Así que, ¿por qué no estar en la cancha, pero con el pantalón largo dirigiendo y quién quita, ganando algún torneo con un club en México? Gracias, Richard. Con el apoyo de mi mamá, de mi familia y tuyo, ya estoy, con eso ya estoy listo. Los amigos son para eso, yo lo sé, te lo agradezco mucho y ya veremos qué viene. Un gusto estar contigo como siempre. Muchísimas gracias, Tato, también a ustedes por habernos acompañado en la charla futbolera.